Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue, en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan, y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos empezando la segunda semana de Pascua, y en esta segunda semana de Pascua continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que nos cae bien a todos nosotros, los bautizados, para que lo leamos en este tiempo de la Pascua, para que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios va narrando lo que fue el comienzo de la iglesia, cómo los primeros apóstoles, Pedro, Juan y los demás apóstoles, empezaron a predicar la palabra de Dios, asumiendo las consecuencias que tiene este anuncio de la buena nueva de Cristo resucitado de entre los muertos. Veíamos el sábado pasado en este capítulo 4 que después de amenazar a Juan y a Pedro, los soltaron las autoridades, pero les prohibieron terminantemente que siguieran predicando a ese tal Jesús. Sin embargo, ellos mismos, cuando fueron liberados, les dijeron: juzguen ustedes si es correcto que les hagamos caso a ustedes y que callemos lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos decían: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Lo que ellos han visto y oído es el mensaje de la salvación, es la persona del Señor Jesús. Ellos han acompañado al Maestro, lo han reconocido, se han demorado, como muchos, se han demorado en conocer que es Jesús el Mesías, pero ellos han ido recibiendo el primer anuncio del reino, se han dado cuenta del mensaje que el Señor les está dando a ellos y a toda la humanidad. Los apóstoles han sido los primeros en escuchar este mensaje de salvación. Ellos han conocido al que nació de las entrañas de la Virgen María. Ellos lo han acompañado, han tenido esa alegría de escuchar de viva voz el Evangelio de los mismos labios de Jesús el Señor. Seguramente ahora, después de la resurrección, cuando lo están entendiendo todo, porque Pascua es tiempo para entender desde la resurrección todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la negación, toda la cruz y el aparente fracaso de la misión del Señor Jesús. Ahora ellos están redescubriendo su historia, su pasado, su vida. La Pascua, la resurrección de Cristo, nos permite a nosotros también redescubrirnos como personas, redescubrir nuestro pasado, nuestra fe. Pedro y Juan van donde sus compañeros para anunciarles lo que ha sucedido y la experiencia que han vivido con los sumos sacerdotes, los ancianos y las autoridades de Jerusalén. Al oírlo, todos juntos invocan el nombre de Dios en voz alta, es decir, toda la comunidad se pone a orar. Y aquí hay un primer elemento muy interesante, y es que la fe se vive en comunidad, y la primera comunidad de fe es la propia familia, pero también esas pequeñas comunidades católicas que nosotros tenemos en nuestros corregimientos, en nuestros barrios, en nuestras veredas, en el campo y en la ciudad. Esas pequeñas comunidades son comunidades de fe en Jesucristo resucitado, y es en nombre del Señor que nos reunimos para vivir ese camino de fe. Pero hay distintas comunidades nuevas también que son los movimientos apostólicos, esos distintos movimientos apostólicos reconocidos por la Iglesia Católica en todo el mundo, permiten a los bautizados vivir su fe en pequeñas comunidades. Es que la fe católica no es para solitarios, la fe católica es para vivir la santidad comunitaria, para que nos ayudemos unos a otros. Y encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles que empiezan a orar todos juntos,
y cuando oran están pidiéndole al Señor que les dé valentía para ellos poder anunciar la palabra de Dios y que los acompañen los signos y prodigios que son manifestación del brazo de Dios obrando en ellos. Esa valentía que ellos piden para anunciar la palabra de Dios, debemos pedirla nosotros también. Un papá o una mamá deben pedir la valentía para hablarle a sus hijos en el nombre del Señor, para anunciar y para vivir la palabra de Dios. Se necesita valentía. Hoy, cuando hay tanta oposición a que nosotros asumamos los valores del Evangelio, se necesita valentía para que un joven, delante de sus compañeros, pueda vivir según la palabra de Dios. Se necesita valentía para que los casados puedan vivir lo que el Señor les manda en la fidelidad del matrimonio y en las responsabilidades de la vida familiar. Se necesita valentía para llevar los valores de la palabra de Dios y del Evangelio al mundo de la economía, de la política, para quitar todo aquello que no es el camino de Dios y que no son los valores del Evangelio. Termina diciendo este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles que a todos los llenó el Espíritu Santo y que anunciaban con valentía la palabra de Dios. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Lo gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, te lo aseguro, lo que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro que nos narra el capítulo 3 del Evangelio de San Juan es muy interesante. Valdría la pena que volviéramos a mirarlo, para que nos demos cuenta de varios detalles. Nicodemo es un jefe judío, es un fariseo, es alguien muy reconocido en la religión judía, pero va a ver a Jesús de noche. Y ese dato es interesante, tiene un doble sentido. No solamente va de noche, es decir, en horas nocturnas, sino que va de noche, va con la oscuridad, con la noche que él va llevando en su vida. Pero nosotros también tenemos una noche, una oscuridad, unas tinieblas en nuestra vida, y es necesario que nos encontremos con Jesús el Señor con toda sinceridad, como lo hizo este hombre llamado Nicodemo. Lo primero que hace Nicodemo es reconocer que Jesús viene de Dios por todos los signos que realiza. Es un reconocimiento inicial. Nicodemo alcanza a vislumbrar la grandeza de Jesús, pero le falta profundizar. Y Jesús aprovecha para decirle, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. A todos nosotros nos hace falta nacer de nuevo. Hace falta que las familias nazcan en el amor, en el perdón, en la reconciliación. Es importante que todos nosotros renazcamos en la esperanza, en la alegría, en el optimismo, en el deseo de seguir luchando. Posiblemente este lunes es el día ideal para que nosotros tomemos la decisión de volver a nacer. Pero este segundo nacimiento es distinto al primero. En el primero, nosotros nacemos sin pedirlo. En este segundo, nosotros necesitamos pedir ese nacimiento, porque ese segundo nacimiento viene del agua y del Espíritu, viene del bautismo que nos hace renacer de nuevo y viene de la fuerza del Espíritu Santo que renueva todas las cosas. El tiempo de la Pascua que estamos transcurriendo y celebrando nos invita entonces a nacer de nuevo.
Nicodemo dice, ¿cómo es posible? Para nosotros también puede ser muy difícil volver a nacer, volver a reconstruir una familia que se dividió, volver a perdonarse y a reconciliarse con personas que nos han hecho daño, que nos han hecho sufrir, volver a recomenzar cuando parece que lo hemos perdido todo y se nos dificulta entenderlo. ¿Cómo puede un ser humano volver a entrar al vientre de su madre para nacer? Pero el Señor todo lo puede. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y el Espíritu Santo nos da la libertad. Por eso el Espíritu Santo va a jugar un papel muy importante en Pascua, en nuestra vida de bautizados, porque el Espíritu Santo va a renovar nuestra existencia y ese es el volver a nacer. Cuando nosotros volvemos a nacer, nos damos cuenta que la vida es bella, que no valía la pena suicidarnos, que no valía la pena continuar con ese vicio, con esas cadenas, con esa esclavitud, que era necesario volver a nacer y que el mismo Señor con su Santo Espíritu nos iba a dar la fuerza para que ese nuevo nacimiento se realizara en nuestra vida. Hoy usted va a renacer y a través suyo va a hacer renacer el amor, la vida, la paz, la alegría y la fe dentro de su familia y dentro de los compañeros de trabajo. Que el Señor nos dé la oportunidad de nacer cada día en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.